Saludos amigas y amigos, bienvenidos a vuestro canal. Vamos hoy a hablar, si Dios quiere, del día 2 de los diálogos de un curso de amor, de los 40 días y 40 noches de estos diálogos de un curso de amor. Bueno, pues en este día 2 se nos dice que aceptar a tu yo con mayúscula, significa aceptarme a mí. Eso nos dice Jesús. Aceptar a tu yo significa aceptarme a mí. Aceptar tu herencia, aceptar la herencia divina. Este es el momento de la fusión del yo humano y el yo de la unidad. Esto es el fin del ego. La fusión del yo humano y el yo de la unidad se nos dice aquí que es el fin del ego. ¿Qué es el ego? El ego es la consecuencia de que los aprendizajes de los cuales somos receptores en el mundo no sea el Cristo en nosotros, no sea la integridad, la plenitud, la verdad, la bondad, la belleza, la eternidad, sino que lo sea algo separado, algo que valora o sobrevalora, mejor dicho, a esos aprendizajes, que no son nada de por sí. Por eso el mundo no existe, porque los aprendizajes que se dan en el mundo no son nada de por sí. No es que haya que despreciarlos, es que hay que ubicarlos en su verdadero sitio. Herramientas a disposición del servidor. Esos son los aprendizajes que se reciben en el mundo. Y tiene que aprender el Cristo en ti. El Cristo en ti es el receptor verdadero de esos aprendizajes. Y de esa manera, esas herramientas, esos útiles que hemos recibido, como nuestro propio cuerpo físico, como la facultad de comunicarnos verbalmente, de esa manera vamos a manifestar la verdad del Cristo en nosotros a través de ellos. Pero en tanto es el ego el que aprende, entonces no se manifiesta esa verdad, porque no está siendo reconocida. No nos estamos reconociendo en nuestra verdadera identidad, no estamos reconociendo en nosotros la herencia de Dios, la plenitud, la integridad, la incondicionalidad. Entonces meramente nos adaptamos al mundo, y eso es lo que vemos en el mundo, ¿no? ¿Qué se piensa en el mundo? Que la vida es adaptación, Por eso llevamos a los niños desde pequeños a las escuelas, para adaptarlos a la paganería social. Y ahí lo que aprendan en las escuelas pues tendrá más o menos valor, depende del contenido de ese aprendizaje. Bueno, pues se nos decía que esto es el fin del ego. El momento de la fusión del yo humano y el yo de la unidad. Todo se da en la unidad, que es sinónimo de armonía. Esto es el fin del ego. No obstante, los recuerdos de tu vida mundana acuden aún a tu mente y a veces te ocasionan tristeza y arrepentimiento. No es fácil, o no aparenta serlo, trascender la tristeza. E incluso la convertimos en un elemento que nos provee de aprendizaje y que nos provee de inspiración en nuestras vidas.
Lo vemos en grandes pintores, en grandes escritores, en grandes creadores. Han convertido a su propia tristeza en un elemento de inspiración, en un elemento creativo. Ahora ves tu vida más como un todo, donde las partes encajan. Ahora ves tu vida más como un todo, donde las partes encajan. Reconoces tu avance desde la falta de propósito. Es decir, desde la falta de dependencia, de justificación, de victimismo, de búsqueda de autoridad ajena, al propósito, confianza. Reconoces tu avance desde la falta de propósito, victimismo, dependencia, justificación, excusa, al propósito, la confianza, la aceptación. Todo está bien, todo está perfecto. Y que esté perfecto no significa que todo sea un museo de estatuas. No, significa que la perfección está en relación, está en movimiento, está en actividad, porque todo lo está eternamente. El propósito es la confianza, ese es el propósito. Propósito no es expectativa, propósito no es ambición. Propósito no es esfuerzo, no es disciplina, no es deseo. Propósito es confianza. Porque ¿qué otra cosa puede albergar en sí, puede manifestar desde sí aquel que reconoce en sí la herencia divina, la obra perfecta, santa, íntegra de Dios? Tiene confianza, no ve un elemento ajeno a sí para que se le agregue. Todo el que tiene ambición, todo el que tiene deseo, todo el que tiene expectativa, todo el que tiene necesidad, ve ajeno a sí un elemento que se quiere agregar, y de esa forma no está siendo receptor de la herencia de Dios, porque no se está reconociendo a sí mismo como la perfecta, santa, íntegra y eterna obra de Dios. Y al reconocernos en ello, todo es reconocido en ello. Siempre que veamos separación, no podemos reconocernos en la verdad y ver ilusos. No podemos reconocernos en el amor y ver gente que odia. No podemos reconocernos en la integridad y ver seres separados. No podemos reconocernos en la armonía y ver individuos que atacan. Eso no puede darse. Si se da eso, es que nos estamos creyendo que somos lo que no somos, que nos aceptamos cuando no nos aceptamos, que hemos aprendido lo que verdaderamente no hemos aprendido. Queremos autosugestionarnos, pero no se da un fruto gozoso de esa autosugestión. Si se diera, da igual que la llamáramos autosugestión o como las quieras llamar, ¿no? Eso, como decía el entrenador de fútbol, ¿no? Vamos perdiendo 4-0, pero yo a mis jugadores les he dicho que vamos a marcar 5, que vamos a jugar con plena convicción, etcétera, etcétera. Le ha transmitido las consignas, los mensajes
que según su punto de vista posibiliten que se dé una opción a darle la vuelta al marcador en el partido de vuelta de la eliminatoria. Luego se dará o no se dará un efecto y entonces sacaremos las conclusiones, ¿no? Si se da un efecto positivo, es que verdaderamente hemos usado un artilugio que nos conviene. Y si no se da ese efecto, o es que hemos usado un artilugio que no nos conviene, o que si nos conviniera no hemos sabido usarlo. Ya se nos decía en algún fragmento de un curso de amor, ¿no? Tú tienes que crear lo que ya está creado, porque te crees que no está creado. Tienes que crear el amor, la bondad, la belleza, el poder, la integridad, la compasión, la empatía, la armonía. Tienes que crearlo todo y disfrutas creándolo. ¿Cómo no vas a disfrutar creando estas cosas? Lo que sufres es creando, es inventando, fabricando y concibiendo en un mundo de separación. Eso es lo que te da dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, depresión. Crear la verdad solamente te resulta gozoso. Tienes que crearlo porque tú crees que no está creado, pero sabes en ti se alberga la sabiduría de que la creación es íntegra, es perfecta, es la obra de Dios, de un Dios que está eternamente en ti, porque la verdad de tu vida está en relación permanente con ese Dios, no porque Él sea una cosa y tú seas otra. Tú eres la criatura, tú eres el creador, tú eres la relación. Esa es la Trinidad que está siempre en ti. Esa es la Santa Trinidad y esa es tu verdadera naturaleza. Ese es el universo infinito y eso es lo que está siempre en ti. El reino de Dios está siempre en ti, íntegro en ti. Eres como un inventor que ha desperdiciado muchos años, mucho dinero y soportado muchas penas durante muchos proyectos que no llegaron a término y ahora ha tenido éxito al inventar justo lo que siempre imaginó. Este es el momento en el que la consecución y el deseo se juntan, el momento en el que te das cuenta de que todo ha valido la pena. Hemos inventado una realidad gozosa para nosotros. Todos los fracasos aparentes previos a esta invención no lo son, puesto que fueron esbozos de esta obra consumada. El pintor hace sus esbozos, hace sus bocetos y eso no son fracasos, eso son parte del proceso. En todos ellos ya está latente la obra consumada, la obra perfecta, la gran obra de arte. Por eso realmente a todos los elementos que nos vienen del pasado los debemos ver con gratitud, con amor y con la consideración y la valoración más positiva de todos ellos, porque todos ellos formaron parte de un proceso. Cualquier interpretación contraria, pues simplemente con ella estaremos manifestando deseos de seguir dando crédito a un pasado que nunca está en el presente. Y al darle crédito a un pasado que nunca está en el presente, estamos determinando que la realidad en la cual vivimos no sea la de aceptación de ese presente, sino que sea la de sumisión a ese pasado que no está aquí. Y de esa forma el futuro es una repetición de ese pasado
porque no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido aceptar el milagro de la vida íntegramente aquí y ahora, que es donde Dios lo comparte con toda la creación. Esta es la conciencia de que no existen relaciones especiales, porque todas son peldaños hacia el amor. Todo lo que aconteció fueron peldaños hacia el amor. El matrimonio mal avenido, aparentemente, que siempre está en conflicto, que siempre está culpabilizándose el uno al otro permanentemente, buscando una inocencia falsa que necesita de la culpabilización del cónyuge. Ese matrimonio inmerso en una aparente relación especial, verdaderamente solo está en un proceso que le lleva a la santa relación en la que siempre están en la verdad. El ataque es expresión de un amor no reconocido, de una integridad no reconocida, de una verdad no reconocida, de una relación santa no reconocida. Y si no es reconocida, pues lógicamente no es manifestada. Ya hemos hablado en alguna ocasión que la relación esencial, la única relación, la relación verdadera, es aquella que Dios mantiene contigo. Reconociéndola plenamente en ti, la manifiestas en todas tus relaciones. En todas tus relaciones manifiestas esa integridad, esa plenitud, esa santidad, porque está siendo reconocida en ti. De manera natural se da esa manifestación. Todos son peldaños, todas las relaciones especiales son peldaños hacia el amor. Este es el momento de la revelación del sentido. Tú, que durante tanto tiempo has luchado para dar sentido a lo que carece de un propósito, aquí ves la revelación del sentido. El verdadero sentido de la vida es siempre centrífugo, desde adentro hacia afuera, expandiéndose como lo hacen las constelaciones, y eso simboliza ese Big Bang al cual los científicos le atribuyen la creación del universo. Esa es la expansión del amor. En esa conciencia, lógicamente, solamente se da la expansión del amor. Ya no hay dependencia, ya no hay inercia, ya no hay miedo a ser atacado, porque todo se ve desde el amor. Todo se ve desde la integridad, desde la plenitud, desde la perfección, desde la santidad, y por lo tanto, de manera natural, se expande el amor. Bueno, pues se nos dice también que tienes aún la sensación de que la roca del arrepentimiento te mantendrá retenido. Tenemos esa sensación. A fin de cuentas, estamos en el principio del principio. Tienes aún la sensación de que la roca del arrepentimiento te mantendrá retenido, que seguirá arrastrándote abajo, incluso en esta cumbre. Este es el sentimiento que evitará que recibas el secreto de la sucesión.
El arrepentimiento es el sentimiento o el pseudosentimiento que evita que recibamos el secreto de la sucesión. ¿Qué es el arrepentimiento? Es consecuencia de la fe en querer hacer que las cosas estén bien. Hemos pensado que hemos hecho algo o que se ha dado algo que impide que la armonía se dé. Pero al pensar así no nos estamos reconociendo en la armonía, en la perfección, en la santidad, en la integridad. Y lo que estamos es inconscientemente queriendo crearla nosotros mismos. Pero crearla desde esa idea de separación desde la cual no se puede crear nada. No es la creación a la cual antes me refería, no es la creación que nosotros creemos hacer porque meramente estamos en un proceso de aceptación de esa creación que ya se da porque Dios la comparte con nosotros. Es algo fundamental en este momento decir que todo está bien, que todo es perfecto, que da igual lo que aconteció en un momento que ya no está aquí, porque tiene que llegar un momento en el que se dé esa aceptación, en el que se dé esa liberación de todas las cargas. Y eso es el arrepentimiento, una carga. El arrepentimiento lo que hace es darle crédito a aquello de lo cual nos estamos arrepintiendo. Y al darle crédito posibilitamos que ese hecho se dé nuevamente. Eso lo vemos en, no sé, en la persona que maltrata, por ejemplo. Vemos cómo tiene arrebatos de arrepentimiento, ¿no? Se arrodilla, se pone a llorar, a suplicar, y eso simplemente da noticia de que aquello de lo cual se arrepiente va a volverse a repetir en otro momento, porque no se está liberando, no está permitiendo liberarse de ese personaje que obra mal y que se arrepiente y que no es lo que verdaderamente él es. Entonces el arrepentimiento no te concede absolutamente nada. Aquí se nos lo compara con la fuerza de la gravedad. Es como la fuerza de la gravedad, una sensación de que no serás capaz de permanecer en esta altura el tiempo suficiente para beneficiarte de lo que se compartirá aquí. No es la altura lo que temes, sino la profundidad a la que descendiste la que atrae tu miedo. La altura no es lo que estamos temiendo. La verdad, la bondad, la plenitud, la integridad, el amor, la belleza, la libertad no nos inspiran temor alguno. Lo que tememos es las profundidades a las cuales bajo la idea de la separación nos hundimos, y es la evocación de esas experiencias lo que atrae nuestros miedos. Y es por eso que es importante que se dé una aceptación de lo que fue. Ahora es el momento de aceptación, incluso de esas acciones que preferirías no aceptar.
ocurrieron, fueron lo que fueron. No te pido que olvides que ocurrieron, sino que aceptes que ocurrieron. Esto también es importante. Vemos como a nuestra mente le resulta determinadas acciones, le resulta una carga tan dura de llevar que las olvidamos. No es eso lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es valorarlas, considerarlas desde la inocencia, desde el perdón, desde la comprensión de que no somos lo que creíamos ser. E incluso considerar que nos aportó algo, porque en ese momento necesitábamos de ese aporte. Bueno, pues se nos dice igualmente que de la misma manera que se nos llama para que aceptemos a Jesús a pesar de las posibles dudas, tales como las creencias religiosas. Lógicamente, si Jesús no nos está pidiendo que le aceptemos, si somos budistas, somos musulmanes o cualquier otra religión o ninguna de ellas, pues a lo mejor podemos poner algún que otro pero. Al igual que se te llama para que me aceptes a pesar de las posibles dudas, tales como las creencias religiosas, se te llama para que te aceptes a ti mismo. Esta aceptación incondicional es necesaria. Voy a darte un ejemplo final para hacer mis palabras tan claras como sea posible. Se trata de un ejemplo sacado de mi propia vida. El ejemplo de la crucifixión. ¿Te resulta difícil creer que mi sufrimiento simbolizaba el fin del tuyo, cuando todavía sigues sintiendo tanto sufrimiento? Aquí añadiré el ejemplo de mi resurrección. ¿Te resulta difícil creer que mi resurrección anunciaba la vida eterna cuando la muerte ha acompañado constantemente a todos aquellos que han vivido desde mis tiempos? ¿Te resulta difícil creer que si me sigues no podrás seguir mis pasos? Quizás se te otorgue la vida eterna, pero no hasta que hayas sufrido lo que yo. Fijaos la distorsión que se hace del mensaje de la crucifixión. Pensamos que es una invitación a sufrir como Jesús. Tomamos como modelo su sufrimiento, su padecimiento, cuando verdaderamente lo que se da en ese simbolismo es el fin de todos los sufrimientos. Lo que se pretende es exactamente lo contrario. Mi vida es la vida ejemplar, mi vida es la vida ejemplar, no mi muerte. Eso nos dice Jesús. Mi vida es la vida ejemplar. Yo me iluminé en la cumbre de la montaña y comparto contigo este proceso en estos 40 días y en estos 40 noches
de esta trilogía. Yo no me iluminé cuando me crucificaron, cuando me metieron en una tumba, cuando salí de esa tumba. Yo me iluminé, yo comprendí la verdad de la vida, el sentido de la vida. Yo fui receptor pleno de la herencia de Dios en la cumbre de la montaña. Y una vez que eres receptor pleno de ello, lógicamente toda tu realidad manifiesta esa recepción. Bueno, pues se nos dice que la vida de Cristo puede ser, de Jesús de Nazaret, puede ser considerada simbólica, y nos dice Jesús de Nazaret que todas nuestras vidas son simbólicas, porque dan noticia de algo que va más allá de su propia condición de símbolos. Todas las vidas son simbólicas. Un abrazo es algo simbólico, manifiesta afecto, aprecio, consideración, manifiesta amor, pero el abrazo en sí no es más que un símbolo. Nuestras vidas en el mundo son simbólicas. La vida de Jesús en el mundo es simbólica, pero esto no significa que Jesús no estuviera en el tiempo y en el espacio teniendo las experiencias que tuvo. Estuvo como lo estamos nosotros. Lo que significa es que tiempo y espacio son simbólicos. Tiempo y espacio es simbolismo. Tiempo y espacio es algo meramente representativo de algo más. Tiempo y espacio darán noticia de ese algo más en la medida en que ese algo más está siendo reconocido, aceptado y compartido. Bueno, pues se nos dice también que hasta que seas consciente de quién eres, tu vida no habrá comenzado ni literal ni simbólicamente. Hasta que no estés despierto plenamente a la conciencia de lo que verdaderamente eres, de tu vida en la unidad, de tu vida en la armonía, tu vida no ha comenzado, ni literal ni simbólicamente. Entonces seremos como ese barro inanimado del cual se nos habla en el Génesis de la Biblia. El viento de Dios, el viento divino, no nos está animando, no estamos permitiendo que lo haga, no nos estamos reconociendo en eso que ya de por sí es una verdad que aceptamos o que no aceptamos, porque que todo esté animado por ese viento divino no es algo que se da porque nuestra percepción lo reconozca, sino es algo que está siempre ahí. La vida eterna siempre está en la eternidad, no está en el tiempo ni está en el espacio. Nosotros, al interpretarnos como seres que estamos en el tiempo y en el espacio, pues lógicamente cuando ya hemos hecho esa concesión, cuando ya nos hemos condicionado a esa limitación, no podemos acceder a lo que no tiene limitaciones, a lo que es incondicional, y eso es la eternidad. Hasta que seas consciente de quién eres, tu vida no habrá comenzado ni literal
ni literal ni simbólicamente. No hay vida, la vida en el ataque, en la dependencia, en la inercia, en la justificación, en el victimismo, son búsqueda de esa vida. Por lo tanto, no son vida, no son vida de verdad, no es la vida de verdad. La vida es plenitud, la vida es integridad, la vida es ofrenda incondicional del amor, expansión del amor. Esa es la única y verdadera vida. La búsqueda de la vida en base a dependencias, en base a relaciones que se dan bajo la premisa de la escasez, es el deseo de construir esa vida que no está siendo reconocida. Por lo tanto, en el mundo, en un mundo sin Dios, en un mundo separado, en ninguno de sus ámbitos, en ninguno de sus elementos, hay vida de verdad. Y la prueba de ello es la búsqueda de esa plenitud que se da en las relaciones dependientes y especiales. De por sí mismo está manifestando que no hay vida de verdad. Bueno, pues nos dice también Jesús que mi madurez empezó pues con el reconocimiento de quién soy. Ahí empieza la madurez. Madurez es plenitud, es integridad. Mi madurez empieza con el reconocimiento de quién soy, al igual que la tuya. Esta época estuvo seguida por mi vida ejemplar, una vida que empezó con los 40 días y 40 noches que pasé en la montaña, y continuó con mi unión con mis hermanos y hermanas, con la llegada de la luz a la oscuridad, del poder al que carecía de la salud al enfermo, de la vida al fallecido. Ya ahí se dan esos prodigios de manera natural, porque eso no son verdaderamente los milagros. El milagro es el milagro de la vida íntegra, de la vida plena, de la vida incondicional, de la verdadera vida de la cual estábamos hablando. Ese es el único milagro. Reconociendo ese único milagro, los enfermos sanan, los ciegos ven, los paralíticos andan, los muertos resucitan, y esos son hechos naturales. Si una persona, si un testigo de los milagros, de estos prodigios que acontecieron en los tiempos de Jesús, viniera a este tiempo, le parecería una cosa fantasmagórica el hecho de que yo, por ejemplo, grabe aquí un vídeo y dentro de unos segundos pueda verlo alguien a miles y miles de kilómetros, o el hecho de que lo podamos transmitir en directo. Alguien desde México puede transmitir una conferencia, y desde Japón, desde Sudáfrica, desde España, lo están viendo otras personas. Si una persona del tiempo de Jesús viera eso, ¿qué pensaría? Pensaría que es una especie de milagro incomprensible. Nosotros hemos recibido unos aprendizajes que nos permiten ver esto como algo normal. Por lo tanto, no nos maravilla, a pesar de que nosotros mismos, cuando éramos niños, ni podíamos concebir que esta realidad del mundo virtual, de las redes sociales, se diera. Jesús decía que cuando hacía estos prodigios siempre les decía a las personas que sanaban que se fueran en paz y que no les comentara nada de estos hechos a nadie, porque él no quería que se le diera importancia a lo que es natural.
porque no hay más milagro que el milagro de la vida. El enfocarnos en prodigios, en fenómenos paranormales, eso es consecuencia de no aceptar en nosotros plena, íntegra e incondicionalmente el milagro de la vida, que es el único milagro. Y eso es consecuencia de querer agregar algo a ese milagro, que es el único bien, y por lo tanto no necesita, no precisa, ni puede recibir ningún añadido, ninguna adicción. Por eso se dan, como siempre decimos, adicciones en el mundo. En el mundo hay adictos al tabaco, adictos al alcohol, adictos a la charla, adictos a hacer vídeos, como yo. En el mundo hay adictos porque quieren adiccionar algo a lo que ya es completo, a lo que ya es pleno, a lo que ya es íntegro. Y mientras que no se dé esa aceptación, no se da la vida verdadera como se nos está comentando aquí. Bueno, pues nos estaba hablando Jesús de su madurez, de cómo su verdadera vida comenzó tras la iluminación en la cumbre de la montaña. Mi vida tocó a todos aquellos que deseaban ser tocados, a todos aquellos que deseaban ser tocados. Tu fe te ha salvado. Eso nos dice Jesús, eso le dice Jesús a sus hermanos y hermanas. Tu fe te ha salvado. Si no hubiera esa fe, simplemente ves a un hombre más, no ves a otra cosa. La fe es la voluntad de querer ver desde el amor, desde la sabiduría, desde la integridad. Y gracias a esa voluntad incondicional, permitimos que la luz de Jesús, la sabiduría, la plenitud, la integridad, nos sane. Mi vida tocó a todos aquellos que deseaban ser tocados, cambió a todos aquellos que deseaban ser cambiados, pero todavía existía una gran falta de voluntad. La voluntad, fijaos la importancia de la voluntad y lo absurdo y ridículo que es querer definir qué significa. Cuando queremos hacerlo, perdemos conciencia de lo que es la voluntad, pero en nosotros sabemos que está la sabiduría de lo que la voluntad verdaderamente es y de que no puede ser definida. La voluntad aún no había llegado a la humanidad. La falta de voluntad es la búsqueda de dependencias, es querer explicar un mundo, es querer arreglar un mundo desde afuera. Sin que se dé aceptación, sin que se dé trabajo interior, sin que se dé todo el trabajo que posibilita que se exprese esa voluntad, que se manifieste esa voluntad. La voluntad aún no había llegado a la humanidad. Se hizo una elección colectiva de permanecer en la ilusión, en la dependencia, en el intermediario que sabe más que nosotros y por lo tanto nosotros delegamos en él. Esa es la ilusión esa es la elección que se hace. Se hizo la elección del sufrimiento continuo y yo respondí a esa elección. La crucifixión de Jesús es una respuesta a esa elección. Si se hubiera elegido lo contrario, no se hubiera dado esa crucifixión. Se necesitaba un ejemplo de respuesta. El ejemplo fue un gesto simbólico. Vosotros, judíos contemporáneos, queréis que Dios sacrifique a su Hijo. Pues bien, su Hijo va a ser sacrificado porque eso es lo que vosotros estáis esperando.
y hasta que no sea sacrificado, hasta que no sea crucificado, no vais a cesar en ese deseo tan grotesco que tenéis. Por lo tanto, no hay otra opción, no hay otra alternativa que se dé esa crucifixión. El ejemplo fue un gesto simbólico. Este gesto también fue una elección. Este gesto también fue una elección. Jesús también elige. Se hizo la elección del sufrimiento. No, perdón. Este gesto también fue una elección. Este gesto fue la elección de tomar todo ese sufrimiento sobre mis hombros y acabar con él. De decir, esto es lo que vamos a hacer con el sufrimiento. Vamos a deshacernos de él de una vez por todas. Lo crucificaremos en la cruz del tiempo y el espacio. Lo crucificaremos en la cruz del tiempo y el espacio. Lo enterraremos de tal manera que no deba existir más. Y demostraremos que la nueva vida sigue a la elección de acabar con el sufrimiento. Yo no sufrí porque yo sabía quién era y elegí no sufrir. Esto es a lo que nos referimos con la idea de que se ha repetido, de que yo morí por tus pecados. Mi muerte estaba dirigida a demostrar que el fin del sufrimiento había llegado y con este fin la vida eterna. Con el fin del sufrimiento llega la vida eterna. Aquí, por tanto, es donde tú necesitas hacer la elección que los que vivieron en mi época no pudieron hacer. Esta es la elección que quedó pendiente. Esta es la elección que ahora podemos hacer. Porque si no la hacemos, pues lógicamente ya sabemos lo que viene, porque después de que Jesús muriera, hay unos 2000 años que ya sabemos qué se ha dado en esos 2000 años. El recuerdo de todos estos 2000 años, por ejemplo, o de cualquier tiempo anterior, no es más que el aprendizaje de la condición humana. Eso es lo que nos provee. El aprendizaje de la condición humana. El aprendizaje de lo que no somos y creemos ser. Porque tú no eres un ser humano, tú eres un ser divino. El humano no es un ser. El ser es íntegro, es pleno, es incondicional. Y lo humano es condicional, es condicionado. La humana es una condición, la condición humana. Así la determinan, la califican y la etiquetan todos los libros de ciencia, la condición humana. Sin ningún tipo de rubor dan noticia de la falta de incondicionalidad de la condición humana. Pero la verdad está en la incondicionalidad. La verdad no está en condiciones, la verdad no pone condiciones. Lo que pone condiciones es siempre la mentira, el engaño, la falsedad. La verdad no pone condiciones porque la verdad lo es todo. Bueno, pues nos decía Jesús que aquí es donde tú necesitas hacer la elección que los que vivieron en mi época no pudieron hacer, la elección de acabar con el sufrimiento. Esta es la elección que yo hice para todos. Esta es una elección que tú también que tú también haces para todos. Cuando haces esta elección, la haces para todos. Jesús eligió acabar con el sufrimiento y esa debe ser nuestra elección. La voluntad no se encuentra en la humanidad. La voluntad no está bajo la condición humana. La voluntad no está bajo una vida ilusoria que se da bajo la premisa de la separación. Lo que mi vida demostró solo necesita ser demostrado otra vez. Pero esto no ocurrirá si te aferras al sufrimiento, si no aceptas a tu yo con mayúsculas, si no te aceptas a ti mismo por completo, te aferras al sufrimiento. Es por esto que primero necesitas aceptarme. Aceptarme significa aceptar el final del sufrimiento. Eso es aceptar a Jesús. Aceptar el final del sufrimiento. Aceptar el final del sufrimiento significa aceptar a tu verdadero yo.
Bueno, pues aquí termina este día 2 y en el próximo día, si Dios quiere, hablaremos de la abundancia. Acepta la abundancia. Ese es el título de la tercera jornada, una extensa jornada de estas 40 días y 40 noches que pasamos en la montaña con Jesús de Nazaret. Este apartado incluido en los diálogos de un curso de amor. Bueno, pues esto es todo por el momento. Muchas gracias por vuestra atención, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.